Muy buenos días. Un padre haría cualquier cosa para que su hijo enfermo se mejore. Hoy vamos a ver la historia del Evangelio de Juan, donde Jesús sanó al hijo muy enfermo de un funcionario del rey. Esta es la tercera de las 7 señales de Jesús que Juan escribió con el propósito de que creamos. Dice en el versículo 31 de Juan 20 que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. La tercera señal en Juan, en el capítulo 4, versículos 43 al 54, nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios que da vida por la palabra de su poder. Vamos a revisar este pasaje. Vamos a iniciar en los primeros 3 versículos de ese pasaje que está en Juan 4. Vamos a leer del 43 al 45 primero. Dice así: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús pasó 2 días en Sicar. Se encontró con una mujer que había ido a sacar agua del pozo a mediodía. Eso lo vemos en ese capítulo 4, en los primeros versículos del 1 al 42. Jesús tuvo una conversación con esa mujer y como resultado, ella llegó a creer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios y el único Salvador. Además de esa mujer, muchos otros samaritanos llegaron a creer que Jesús era en verdad el Cristo. Luego Jesús salió de Sicar y viajó a Caná de Galilea. Sicar estaba en Samaria, a casi 80 kilómetros de Caná, en Galilea. Y Jesús y sus discípulos posiblemente tardaron 2 o 3 días en recorrer esa distancia. Mucha gente de Galilea recientemente había visto varios milagros de Jesús que había hecho en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, porque dice aquí que los galileos habían ido también a Jerusalén a la Pascua. Jesús, que se había creado en Nazaret, ahí en Galilea, era bien recibido ahí, pero sin embargo, a diferencia de los samaritanos que creían que Jesús era el Cristo y el Salvador del mundo, los galileos recibían a Jesús por sus milagros y por su popularidad, no por sus enseñanzas. En el versículo 46 leemos acerca de Jesús que dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum estaba situada en la costa noroeste del mar de Galilea y se encontraba a casi 20 kilómetros de Caná. Jesús había hecho de Capernaum, este lugar a orillas del lago, la sede de su ministerio. Eso lo vemos en los capítulos 4 de Lucas, de Mateo. El oficial del rey, es decir, cuando dice oficial se refiere a que era un funcionario que estaba al servicio del rey Herodes Antipas. Herodes Antipas era tetrarca de Galilea desde el año 4 a.C. y dejó el reinado hasta el año 39 después de Cristo. El hijo del oficial, este funcionario del rey, estaba enfermo. El versículo 47 dice: es decir, el funcionario del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. No se nos dice lo que el funcionario sabía acerca de Jesús. Lo más probable es que el funcionario hubiera oído que Jesús podía sanar gente y fue a Jesús porque quería que sanara a su hijo. El funcionario no fue a Jesús porque creyera que Jesús era el Mesías. Debía haber amado tanto a su hijo que estaba buscando desesperadamente una cura para él, porque estaba al borde de la muerte, nos dice aquí. Es bueno que las personas recurran a Jesús cuando se encuentran en situaciones desesperadas. No hay nada mejor que recurrir a él. En el versículo 48 leemos: entonces Jesús le dijo:
si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Las señales apuntan, como hemos dicho, más allá de sí mismas, revelan la gloria de Dios. Hemos leído a veces lo que dice en Juan 2, en el capítulo 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria. Jesús dice aquí la palabra ver en plural. Les dice: si no viereis, es decir, si ustedes no vieran señales y prodigios, no van a creer. Entonces, el Señor Jesús está desafiando no solo a ese funcionario, sino también al resto de la gente que se encontraba con él. Jesús quería que ellos vieran no solo las señales en sí, sino hacia dónde apuntan estas señales. Quería que vieran que Él era el Cristo enviado de Dios. Algunas personas hoy en día todavía buscan milagros, buscan predicadores que afirman hacer milagros. No obstante, Jesús hizo milagros para alentar la fe de las personas en Él, no los milagros en sí mismos. El propósito de los milagros era señalar a Jesús. Esos milagros debían estimular la fe en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador. En otras palabras, el objetivo de los milagros era Jesús y no el milagro en sí. En el versículo 49 dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El funcionario no se sintió ofendido ni se desanimó por las palabras de Jesús y siguió implorando a Jesús que fuera a sanar a su hijo. Se dirigió a Jesús respetuosamente, le dice: Señor. El relato, aun siendo tan breve, nos deja ver la angustia del padre por su amado hijo. No perdió el enfoque en lo que más quería, que su hijo fuera sanado. Así que no discutió con Jesús sobre lo que le había dicho, ni se puso en actitud defensiva. En el versículo 50 leemos: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús le ordenó al funcionario que regresara a su casa. Le dice: ve, como una orden, y afirmó: tu hijo vive. No era una promesa, sino una afirmación. Jesús le aseguró al funcionario que su amado hijo ya estaba bien. Jesús estaba llamando al funcionario a confiar en él. Jesús no necesitaba estar presente para producir un milagro. Este tipo de milagro de sanidad, el funcionario creyó en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, y regresó a su casa. En los versículos 51 al 53 vemos lo que sucedió después al funcionario. Dice así: cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Cuando dice aquí las 7, era la hora séptima, era alrededor de la 1 de la tarde. El funcionario se dio cuenta de que esa era la hora exacta en que el día anterior Jesús se había dicho: tu hijo vive. Ahora vemos la respuesta del funcionario en el versículo 53. Dice: y creyó él y toda su casa. Esta señal nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios que da vida por el poder de su palabra. El propósito de todas las señales es mostrarnos quién es Jesús. En Juan 20, versículo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La capacidad de Jesús para sanar el cuerpo tiene como objetivo señalarnos la verdad de que Él es el único que puede sanar nuestras almas
y darnos vida eterna. La señal de Jesús de sanar al hijo del funcionario fue diseñada para señalarnos a Él como Hijo de Dios que concede vida eterna por el poder de su palabra. Hasta ahí la reflexión de hoy. Que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.